Crees solo en la mitad de lo que veas y en nada de lo que escuches. Cuando estás completamente solo, escucharás un sonido suave y espeluznante. Cuando dejes de escucharlo, sabrás que eso te habrá encontrado. Historias espeluznantes. De ultratumba. Fantasmas. Extraterrestres. Asesinos. Misterio. Aquí te presentaremos relatos de horror. Para hacerte sentir todo el Terror, letra por letra. Miradas al cielo, encuentros inexplicables, prepárate para desvelar los secretos que la humanidad aún no comprende. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Terror Letra por Letra, en donde abarcaremos temas muy interesantes sobre terror, cosas inexplicables y asesinatos alarmantes. Hoy en esta noche estoy acompañado de Darien e Idali Ramírez, quienes daremos nuestra opinión sobre estos casos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo los trata la noche? Hola, ¿Qué chicos. comentan? Ay, pues ya lista y curiosa para comenzar con el tema de hoy. Hola, buenas noches amigos, buenas noches ahí en casa, bienvenidos a un programa más de Terror Letra por Letra. Estoy muy bien, muchas gracias, esperemos que ustedes ahí en casa también estén muy bien y estén listos y preparados para ver y escuchar un nuevo relato de Terror Letra por Letra. Hoy que vamos a estar hablando de ovnis, de extraterrestres, alienígenas, que es un tema que a mí me encanta. Y antes de comenzar quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, aquí Terror Letra por Letra, le dan ahí en suscribirse y luego le dan a la campanita para que lleguen todas las notificaciones de todos los videos nuevos que comencemos a subir a partir de hoy. Bueno, pues siempre estamos subiendo, ¿verdad? Pero también nos pueden mandar un super gracias. Aquí abajito hay un corazón con un símbolo de dinero adentro. Le dan ahí y ya nos mandan un super gracias. Lo que sea su voluntad, aceptamos con mucho cariño. Y también los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, obviamente aquí, en Instagram y en TikTok, así que ahí suscríbanse y denos like y síganos y todo, y también comenten aquí abajo del video qué les pareció el video, o si tienen algún tema por ahí que quieran que tratemos, con mucho gusto lo buscamos y lo tratamos y platicamos acerca ¿O si han de visto Claro. algún platillo volador? Ajá, así Sí. es. ¿Algún ovni ahí en su cocina? También ¿Algún alguna alien luz un tanto extraña que entra y sale, se apaga y se prende. Pues llámenos, vamos a Llámele a investigar. la comisión. Llámenle a la comisión porque pues ya se le fue la luz. Pero bueno, chicos, vamos a arrancar con este programa. Y es que vamos a hablar sobre el caso de la isla de Colares. Y es que esta isla de Colares se encuentra en el estado de Pará, en la región al norte de Brasil. Y esta está situada cerca de las localidades de Macajuteua y Jusarateua. Es una isla fascinante con una rica historia y un entorno natural totalmente único. Sí, fíjate, está cerca de la desembocadura del Amazonas y súper pequeño lugar. Dicen que más o menos, si mucho, unos 2,000 habitantes llegaba esta isla, este pequeño, pues era como un pueblecito muy pequeño, nada más tenía un puestito de salud médico, o sea, ni siquiera era como una clínica como tal, nada más había un médico y ya. También una iglesia y pues un pequeño también edificio que era como las oficinas de gobierno y cosas como importantes pues sería esto nada más. Esenciales, ¿no? Esenciales, lo esencial, ya lo demás eran puras casitas, ¿no? Entonces pues la vida era súper tranquila ahí, súper, o sea, todo transcurría de manera normal hasta que ya no. Hasta que ya no. Hasta que ya no. Y es que nos vamos a ir de recio con este caso porque todo inició muy rápido y es que todo comenzó en el año de 1977 y pues para ser exactos en el mes de abril. Varios lugareños iban a ir a dormir esa primera noche donde sucederían los acontecimientos mientras observaban algunos unas luces de colores que provenían del cielo. Algunos quisieron relacionarlo con luces que emiten algunas estrellas fugaces al desaparecer. Pero otras personas de ahí, los mismos, lo aludían con algún planeta cercano. Y es que entre ellos comentaban, todo esto sucedió en varios tiempo dentro del año, o sea, no nada más fue una sola noche. Y es que al transcurrir los días, ellos comentaban que veían estas luces, estas apariciones en el cielo que eran muy extrañas. Los primeros en ver estos hechos fueron unos pescadores locales que notaron estas luces mientras trabajaban en las aguas cercanas.
ellos mismos comentaban que afirmaban haber visto estas luces que parecían haberlos seguido mientras estaban pescando y que incluso también se acercaban muy peligrosamente hacia ellos. Sí, que eran luces entre naranjas y entre rojas, que al principio pensaban que eran como otros, como unos buques así como a lo lejos o algunos barcos, y después al momento que se acercaban y alejaban dijeron, pues no puede ser un barco a lo lejos, ¿no? Entonces ahí ya empezaron a como empezar a tener miedo a ver algo muy extraño, ¿no? Ya no era algo normal para ellos. Sí, era totalmente distinto. Pues Sí. es que no es normal, sobre todo en los años 70, pues ver este tipo de luces extrañas en el cielo. Hoy en día lo puedes tipo relacionar con un avión, Un dron. con un dron. Pero O sea, existen las luces diferentes... de Starlink. Ajá, las luces de Starlink, que hace poco se ahí medio confundió la gente con estos satélites que se encuentran en el espacio y que empezaron a ver, porque esos satélites están como alineados en forma como de una línea, ¿no? Ujú. Entonces prenden unos foquitos y todo el mundo así de que es que a mí se me apareció en la noche una línea en el Y a cielo. mucha gente, y a había mucha- grabaciones, Sí. y decían, es que como que a tanta gente junta y así. Entonces, Pero, de ¿qué será hecho, eso? últimamente estuve viendo a personas que no habían visto esa nota de que era el Ajá. satélite de Starlink, y como hoy en día en la plataforma esta que se llama X ya existe dentro de ella una inteligencia artificial que se llama Grok. Creo que se llama ajá. Grok. La misma gente ponía la imagen y le preguntaba a Grok, oye, ¿qué significa esto? Y el mismo Grok le contestaba, son los satélites de Elon De mi Musk". jefe. De mi Ay. jefe. Son los satélites de mi jefe. Entonces pues ya la gente así como de que ya podía Ya lo sacaba respirar de dudas y al ya no menos. se asustaba tanto pues con estos satélites de Starlink. Fíjate, Sí. ajá, y también mencionan que hubo un momento en que los pescadores empezaron a ver naves extrañas que tras permanecer un momento en el aire, desaparecían nuevamente bajo las olas del agua. O sea, Ujú. que subían y bajaban del mar. Ya ves que... O sea que también no dicen hay eran cosas ovnis, ahí. sino eran OSNIs o algo así, ¿no? Se Ándale, llamaban OSNIs. sí, objetos submarinos no no identificados. identificados. Exactamente. Entonces ahí también pues empezó el caos, bueno, la paranoia de todos los pescadores, pero la demás gente decía, claro que no, o sea, Sí. al principio, como a la demás gente del pueblo no les aparecía nada todavía, pues tachaban de locos a los pescadores Ujú. en un principio. Sí, estaba muy Ujú. extraño eso. Pero pues algo que no concordaba para la mayoría de los habitantes de esa isla fue que las luces eran como estas esferas brillantes de colores rojo. Esos colores eran muy indicados en las personas que comentaban que era rojo, verde y amarillo. Y entre ellas se movían de manera errática y sobre todo a una gran velocidad. Y es que Ujú. pues en aquellos años, pues yo creo que ha de haber sido muy traumático para las personas haber visto esto si nunca habían visto nada en el cielo diferente a una estrella. Sí, es que dicen que a las velocidades en las que las podían observar ni siquiera eran capaces, digamos, como la gente de seguirlas, de tratar seguirlas, porque realmente la velocidad era demasiado grande. Se compara la velocidad que estas luces manejaban a la velocidad del sonido. O sea, imagínense la gran velocidad. O sea, prácticamente desaparecían ante sus ojos y simplemente era de que se estaban trasladando. Sí me pasó, Entonces sí lo creo. Bueno, Ándale, ya sí, anteriormente tú les nos hemos has- platicado nos en has los platicado. episodios estos de que tienen que ver con tema de alienígenas y ovnis, pues de que yo también vi un platillo volador en plena luz del día en la carretera Sí. y en un abrir y cerrar de ojos ya no estaba, o sea, no puedes como observar ¿no? cuando ya se va. Ese movimiento. O sea, exactamente. literalmente de repente una pestaña ya no está. O sea, literalmente como lo hemos visto en las películas, zoom, así. Ajá. Ujú. Que a veces decimos, ay, claro que no, o sea, es película, pero sí llega a pasar en la vida real y te pasó. A mí no me ha pasado, pero sí te creo, 100%. Entonces ellos han de tener la tecnología suficiente como Ujú. para llegar a lugares más lejanos a los Y que desde el hace ser muchos humano, años. a los que el ser humano puede llegar. Porque fue en el 77, desde hace muchos años ya la tienen. O sea que pueden viajar a la velocidad de la luz e incluso viajar a tiempos del pasado y del futuro. Ujú. Sí, Ya en el ven en momento el- que viajan es el más fácil. así. tema este de Sergei Polomarenko, donde pues también había un caso ahí, que lo pueden ver en un episodio pasado, Que viajó en el tiempo, en el ¿no? tiempo Ujú. al momento de fotografiar un platillo volador. Cierto. Entonces a lo mejor tienen toda esta tecnología súper mega inteligente. Ujú.
Pues bueno, volviendo, a medida que avanzaba el mes, las luces comenzaron a interactuar con las personas. Los pacientes presentaban estos síntomas similares a las de una exposición a una radiación, que significado puede ser quemaduras leves, pérdida del cabello, anemia severa y lesiones cutáneas totalmente inexplicables. Aquí les vamos a poner una imagen de una persona que fue fotografiada de los medios locales, pues que supuestamente sufrió estas quemaduras en la parte del tórax, del pecho, y pues ahí se las ponemos para que las vean. Es que dicen que eran perseguidos por objetos voladores que les lanzaban rayos. Exactamente. Así literal como en las películas les lanzaban rayos. Y al principio, por ejemplo, ya sea el padre del pueblo y la doctora, que vamos a hablar de ella, pues no les creía. No le creían, decían, claro que no es eso, hasta que un día, pues ya a la doctora le empezaron a llegar estos casos que tú mencionas. Sí, porque no solamente digamos que fue atacada una persona, fueron varios, y al recibir la doctora a este tipo de personas con lesiones similares, porque incluso llegan a comentar que las lesiones, en el caso de las mujeres, iban a la parte del pecho, y en el caso de los hombres iban dirigidas a los muslos, a aproximadamente cerca de la ingle. Entonces, pues eran digamos, pues lesiones muy similares entre cada persona, y que aparte les dejaban estos síntomas. Esta doctora pues fue registrando cada uno de ellos para seguir estudiando acerca de ese tema y qué era pues lo que estaba pasando. Y dice que la mayoría presentaba dolores de cabeza crónicos, quemaduras por calor intenso, como mencionas, náuseas, temblores en el cuerpo, vértigo y pequeños orificios en la piel, donde decían las personas que habían sido alcanzadas por los rayos. Al momento que lo que tú dices, ahí eran como orificios que les hacían los supuestos rayos, ¿no? Que no se creía tipo quemaduras. Ajá, y dicen que la doctora también tomó la muestra de sangre de algunos pacientes y vio que tenían hipotermia generalizada. Esto me llamó mucho la atención y se me hizo muy extraño cómo llegó a descubrir esto, ¿no? Y que la mayoría, todos presentaban los mismos síntomas. Oye, como la película esta que tenemos aquí en el cuadro atrás de Mars Attack, donde literalmente llegan a destruir la Tierra con estos láseres directos desde los platillos voladores. Y los desintegran totalmente, igual que en la película de la Guerra de los Mundos, también desintegran a las personas. Exactamente. Aquí fueron un poco más benévolos porque solamente los herían y no los desintegraban, si nos vamos a esas, ¿no? Así es. Y lo más extraño es de que no se ha visto casos así hoy en día de que los ovnis ataquen a las personas, ya no se ve eso. ¿Será que ya hicimos una tregua con ellos a lo mejor? Quizás a lo mejor estuvieron como la Iglesia Católica, ¿no? Que antes hacían, como la Inquisición. Castigaban, como la Inquisición, pero de los ovnis. Es que yo creo que pensaron que a lo mejor éramos otro tipo de raza y a lo mejor más agresiva y así, y nos empezaron a atacar, pienso yo. Y ya que nos vieron que pues somos totalmente inofensivos para ellos, y dijeron, sí, no, pues pobres. No, que yo de hecho creo, y por lo que también mencionan las personas que fueron, digamos, víctimas de esto, es que pues más bien buscaban como estudiarnos o analizarlos, porque muchas de las personas que fueron víctimas de estas, digamos, quemaduras o de estas lesiones, aseguraban que cuando eran heridos por este rayo, sentían como si les estuvieran succionando la sangre. Entonces, de ahí también, de hecho, se comenta que empezaron a mencionar las palabras chupa chupa. Ah, sí, ese fue el título del periódico, del cual se hizo... Porque ya chupa. Posteriormente, pues lo mencionaban ellos como una actividad, ¿no? Que era lo del chupa chupa, que cuando ellos sentían esto, sentían que prácticamente les estaban succionando. Y la doctora menciona que cuando ella revisaba las heridas, esas heridas que debían de, pues no sé, digamos, de cicatrizar o de ya verse posteriormente a lo que estaba ella viendo, normal. Exactamente, debería de tardar hasta 96 horas. Cuando ella lo revisaban, había visto eso en menos de 5 minutos. O sea, ya estaba esa herida prácticamente necrosada. Oye, Idali, y lo que estabas diciendo sobre de los chupa chupa, pues yo pienso, y mi teoría es de que los ovnis, la tecnología que ellos utilizaban era de, con su rayo, literalmente sacar la sangre del cuerpo de las personas y automáticamente cauterizar la herida, y así fue como a lo mejor la doctora, ¿cómo se llama? Doctora Carvalho. Caravaggio también. Caravaggio. Pues aquí le vamos a poner Carvalho.
Carvalho. Ujú, La muy doctora Carvalho, pues fue como se dio cuenta de todo esto. Y es que según los registros de esa doctora, se atendieron decenas de casos con patrones similares durante los meses más intensos de esta actividad de ovni. Pero aún así, ella seguía siendo escéptica acerca de los ovnis. O sea, ella decía, sí, está raro este tipo de cosas, pero no creo que hayan sido ovnis. O sea, a lo mejor una enfermedad o algo así. Pero un día, ella cuando iba a su casa, pues iba de la clínica camino a la casa, bueno, le podemos decir clínica, vio una nave que describió ella misma que era de forma cilíndrica y que flotaba a unos 30 metros por encima de ella y que empezó a hacer movimientos erráticos y luego desapareció al instante. Entonces ahí dijo, sí es cierto, les creo totalmente. Y mencionan de hecho que fueron más o menos unos 120 casos documentados. Oye, entonces fueron de muchísimos. Las personas heridas exactamente en estas condiciones similares. Entonces ya después de esto, ella de hecho ya dijo, no, pues ya tengo que pedir ayuda al Servicio Estatal de Salud porque pues esto ya se está saliendo de control. Pero dice que nadie como que le prestó mucha atención a su pedimento de ayuda, se podría decir. Entonces dice que también mencionan que hubo 2 casos que llegaron en condiciones muy muy mal de estas 2 personas, 2 pacientes completamente paralizados, o sea, no se podían mover para nada. Entonces ella dijo, no, pues yo no los puedo atender ahí, y los decidió mover a la capital llamada Belén, a la capital de ahí de Pará, ahí de ese estado. Entonces dice que algunos días después recibió los certificados de defunción de estas 2 personas, O sea, y que en los certificados decía que la causa del fallecimiento había sido un derrame cerebral. De las 2 personas fallecieron a la misma hora, en el mismo momento y de lo mismo. Estas 2 personas, Qué de un curioso. derrame cerebral. o una de Exactamente. dos, o sí les hicieron daño, o las personas yo creo se han de haber asustado muchísimo, que incluso el mismo susto muchas veces hacen en las personas que se creen como paros cardíacos o incluso el mismo estrés del cuerpo. Pero Una de un esas derrame dos. se puede, no sé. Yo sé que de sustos hay paros cardíacos, pero no sé si un derrame Está extraño. que pudiera provocar un derrame en sí, si uno Ujú. mismo se lo pudiera provocar, ¿no? Ujú. Está muy extraño. Y de hecho también mencionan que había una maestra, ya tiempo después una maestra de escuela, que en aquellos tiempos era una niña. Ella recuerda que también a los animales eran Ujú, atacados animales de día y de noche, fíjate. Sí, no solamente presentaban lesiones las personas, sino que también los animales fueron víctimas de estos ataques. Estuvo Ujú. bien curioso, que de hecho mucha gente llegó a relacionar estos ataques con lo que se llegó a mencionar también después con el chupacabras. Igual y hasta el chupacabras fue un alienígena, ¿eh? Pero él no Porque sacaba igual- muestras, él Sí. los dejaba secos a los animales, pobrecitos. Que igual nunca se le ha encontrado, digamos, una explicación bien de lo que Científica fue o más lógica, ¿verdad? el No. chupacabras. Pues que realmente nunca se ha encontrado el chupacabras, No. nunca, o sea, no lo tienen ahí secuestrado ni lo tienen ahí en un museo, no existe ante la gente, o sea, solamente es un mito. Quizás a lo mejor sí son estos platillos voladores que son como tipo doctores que se dedican a estudiarnos y a sacarnos sangre tanto a personas como a los animales. Oye, pues esta Ujú. escena icónica de un platillo volador absorbiendo una vaca, no creo que haya sido de la imaginación de alguien. Yo creo que alguien lo vio o varias personas vieron esta escena y por eso es que es tan icónica, ¿no? Exacto. Y fíjate que también mencionan que en aquel tiempo se hacían grupos, ya cuando ya fue muy colectivo todo esto, que sean grupos de hasta 50 o 60 personas y niños, y se reunían todos en una casa. Y los hombres se quedaban despiertos vigilando porque nadie se quería quedar solo, nadie salía solo a ningún lado, mucho menos al bosque, mucho menos a ningún lado. Entonces empezaban a hacer como brigadas para protegerse entre ellos, pero pues ¿cómo te proteges de algo así, no? O sea, literalmente hubo un También. pánico colectivo. Pánico colectivo totalmente. Fíjate, muchas personas abandonaron la isla después de este suceso, mientras que otras recurrieron a rituales religiosos y hogueras nocturnas para ahuyentar a las luces. Ujú. O sea, todavía creían en esto, bueno, aún se sigue creyendo en esto, pero pues literalmente, ¿qué les quedaba a ellos? No más que recurrir a sus creencias religiosas o, pues no sé, hacer un tipo de ritual para ver si estas luces podían retirarse. Ellos lo aludían o lo relacionaban pues con cosas demoníacas.
También. Ujú. La comunidad, predominantemente rural, enfrentó un miedo constante y la sensación de abandono por parte pues de las autoridades locales y nacionales, porque es que nadie les hacía caso. O sea, y sobre todo en aquellos años era muy difícil que una nota así como de las luces en el cielo, de cosas así, pues fuera tan relevante. Sí, había mucho escepticismo por parte de todas las personas. Inclusive mencionan que algunos pueblos aledaños a Colares estaban teniendo avistamientos también, pero no era tan fuerte como en ahí. Colares precisamente. Entonces, todo este efecto logró que la comitiva fue que la Fuerza Aérea despachara un pequeño comando de inteligencia para apaciguar a la población frente a lo que parecía obvio era un caso de histeria colectiva. Dice que esto fue lo que hoy conocemos como la Operación Prato o Operación Platillo. Platillo. Ajá, o sea, literal le pusieron así el nombre. Entonces, inicialmente el grupo que se dirigió a Colares fue integrado por 12 hombres bajo el comando del coronel Urián Bolívar de Holanda Lima, quien para ese momento tenía cerca de 20 años de servicio como oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de Brasil. A lo que se dedicaba a hacer en el estado de Pará para esta época era que la dictadura estaba en pleno de su poder, era desarrollar operaciones antiguerrilla. Entonces, pues, ¿a quién mandas? No tienes unos Men in Black, ¿no? Como Estados Unidos, como en las películas. ¿Qué puedes hacer? Pues mandar a soldados, al ejército. A ejército. No se puede hacer nada, ¿no? El segundo al mando de la operación fue el sargento Flavio Acosta, quien también tiene un extenso entrenamiento en operaciones de contrainteligencia. Muchos de los documentos, dibujos, planos y fotos que generó esta operación Prato fueron obra del sargento Acosta, como les mencioné. Si bien tardaron varios días en iniciar el viaje hacia Colares, los documentos nos muestran que terminando octubre del 77, finalmente el comando integrado por 12 hombres, un hidroavión y un helicóptero partieron desde Belém, desde la capital de ahí de Pará. La primera tarea que tuvo que realizar el equipo fue construir un informe de la situación en Colares y naturalmente al inicio se encontraron con mucha resistencia de los lugareños cuando vieron que había llegado un comando del ejército. Como que al principio los lugareños decían, pues no sabemos si nos vienen a ayudar o no. Entonces pues se mostraban como reacios a decirles lo que estaba pasando. Entonces pues hasta que les dijeron pues lo que estaba pasando y les pidieron ayuda, hicieron hasta una reunión con la gente y todo esto. Después de esta reunión, cuando cayó la noche, el equipo de militares tendría su primer encuentro y su escepticismo, aunque andaban ahí porque pues los habían mandado, pues ellos como que no creían mucho. Dijeron pues a ver qué está pasando, la gente es paranoia colectiva, la gente no está bien de su cabeza, vamos a calmarlos un poco. Bueno, y cada equipo acampó en puntos en los que los residentes de Colares decían haber visto el mayor número de eventos. Esa noche cada grupo de manera independiente registró el mismo conjunto de luces en el cielo y resultó que no era consistente con nada en el inventario de la Fuerza Aérea de Brasil. Tras comparar notas a la mañana siguiente por la altitud, velocidad y maniobras realizadas, no parecía ser ni una aeronave ni un fenómeno natural. Entonces dijeron, caray, como que esto sí es cierto, ¿no? Entonces el coronel Holanda escribió en su diario que la Operación Prato pretendía desmitificar esos fenómenos en el Amazonas. Dice, yo mismo era escéptico al respecto, pero después de unas semanas de trabajo en la zona, cuando los ovnis comenzaron a aparecer de todos lados, enormes o pequeños, cerca o lejos, no tuve más dudas, nunca volví a dudar. O sea que sí fue cierto. Exactamente. Fíjate que ellos pasaron más o menos cerca de mes y medio documentando toda clase de fenómenos extraños, ovnis por doquier, testimonios de múltiples ciudadanos e historias clínicas, tanto ahí en Colares como en otros municipios, como ahorita les mencioné alrededor. Todo esto con la esperanza pues de pedir refuerzos al Comando General del Estado de Pará. Y por supuesto, pues no hubiese espacio para poner en juego su reputación. ¿Cómo ves? Oye, y es que aparte vieron diferentes tipos de platillos, ¿eh? O sea, no nada más vieron el típico platillo que todos, conocen, que es como un plato. Ellos vieron diferentes formas cilíndricas en el cielo, desde forma del plato, forma de huevo, diferentes otras formas de estas naves, de estos seres
inteligentes. Sí, dice, a unos 200 metros de altura había un objeto parado exactamente sobre nosotros. El objeto era de unos 30 metros de diámetro, negro, oscuro y con una luz débil en el medio. Una luz amarilla a ámbar, pero estaba directamente arriba de nosotros. El objeto comenzó a emitir una luz muy fuerte amarilla, incluso se podía recoger una aguja en el suelo porque se volvió claro como el día. Y esa luz aumentaba y disminuía. 5 veces subió y bajó la intensidad. No era una luz rápida o una luz violenta como la luz de un flash de la cámara, nada como eso, era progresiva. El ovni lo hizo 5 veces, aumentando y disminuyendo. No tuvimos la voluntad o la idea de sacar el equipo del carro para fotografiar o filmar el objeto. Primero pensé que no habría tiempo, tenía que montar las máquinas que eran muy complejas y profesionales, pero nos mantuvimos atentos, fíjate. Dice que el ovni hizo 5 señales y luego la luz central amarilla se volvió azul, una luz azul muy hermosa y salió disparado hacia el oriente. O sea que estaba así, salió. Y pues sí, chicos, la verdad que sí, así como les comentaba hace rato, pues está bastante difícil, ¿no? Cómo estas, pues no sé cómo mencionarlo, estos objetos, cómo desaparecían inmediatamente frente a los ojos de ellos. Entre los ojos atónitos. Exactamente. Oye, y fíjate también otro testimonio que mencionan que era más o menos las 5:30 o 6 de la tarde. Cabe mencionar que allá mencionan que a las 6 de la tarde se oscurecía, o sea, ya estaba oscureciéndose en este momento que pasó esto. Que estaban en la cubierta de una embarcación los miembros de aquí de la tripulación, los soldados. Los del ejército. Entonces de repente todos empezaron a gritar, imagínense esta escena. Gritar alarmados porque vieron como un objeto gigante se detuvo sobre el río a unos más o menos 100 metros de distancia de ellos, súper cerca, 60 metros de altitud del nivel del mar. Luego vieron como este ovni, este objeto volador, tenía una puerta y se abrió esta puerta como una compuerta y de ahí salió una figura humanoide que flotó hacia el barco hasta que estuvo a unos 40 metros de distancia de ellos, o sea, todavía aún más cerca. En un momento después, esa figura, o sea, como que se les quedó viendo y ellos pues ya se quedaron así en shock. Se les quedó viendo y en ese momento rápido se regresó de nuevo a la nave, se volvió a abrir la compuerta, se metió, cerró la compuerta y el ovni aceleró de nuevo hacia el sur hasta perderse a una velocidad vertiginosa, o sea, se perdió rápidamente, pero esta vez se fue hacia el sur. ¿Cómo ven? Entonces ellos se quedaron atónitos ante eso, no les hizo ningún tipo de daño. Pero imagínate esa escena, estar ya ahí creyeron, ¿no? Frente a una alienígena, ya era una alienígena. No mencionan la forma que era, pero más que un humanoide, a lo mejor era así como el que tenemos aquí, nuestro invitado de hoy, a lo mejor. Yo quiero creer que a lo mejor así era. Sí, es que no puedes, pienso yo, como asegurar o creer que se trata también de un extraterrestre porque ni siquiera sabes de dónde viene, o sea, puede ser... Pienso yo, ¿verdad? Hasta alguien que viene, así como lo mencionabas ahorita tú, Álvaro, que puede ser una persona que viene de otro lado, de otra dimensión, de otro, no sé cómo mencionar exactamente. ¿Cómo saber si verdaderamente es pues alguien que viene del espacio? Bueno. Y que si te va a hacer daño o no te va a hacer daño, o a qué viene, con qué intenciones. Oigan, y aparte también creo yo que el tiempo que duraron estas comisiones en este lugar, a mí se me hace que duraron muy poquito. Sí. No sé ustedes cómo lo ven o si con eso haya sido suficiente, porque pues sí fueron varios contactos, digamos, que tuvieron con ellos, pero aún así pues pienso yo que fue muy poquito porque realmente no pudieron, digamos, sacar pues algo de provecho, porque pues solamente fueron fotografías, fueron documentos, fueron registros, pero bueno, ya tenemos eso, pero ¿ahora qué? Y es que sobre todo porque no fueron a investigar nada más fenómenos que vio la gente, sino ya gente sin vida, o sea, ya siento que ya son palabras totalmente mayores al momento de que hay gente que se está desviviendo y que está diciendo lo mismo una y otra vez y que tiene que ver con algo que no es de este mundo. Y es que algo importante en este caso es sobre todo que fue en los años de los 70s, donde 75. Pues las cosas no eran como hoy en día.
Si llega a suceder, yo creo que algo así hoy en día que no ha sucedido, yo creo que los medios locales, las personas incluso que viven en estas zonas remotas, pues ya tienen los celulares, ya tienen cámaras, ya tienen estos objetos para poder tener en las manos las pruebas de que realmente está pasando esto. Estas personas de aquellos años pues literalmente no tenían nada, no más que su propia voz para relatar y contar todo lo que les estaba pasando a cada uno de ellos. Tan solo como dijeron, o sea, íbamos a querer tomar fotos, pero en lo que sacábamos las cámaras, las poníamos en los tripiés, o sea, no era cualquier cosa como eran ahora cámaras sacar el muy celular y chun, chun. antiguas, eran Sí. hoy en día existen, por ejemplo, los iPhone, estos teléfonos inteligentes donde literalmente tienen unos comandos de que si le aplastas 2 veces al botón de enseguida, automáticamente te arroja la cámara y puedes empezar a grabar. En aquellos años tenías que poner el tripié, tenías que encender la cámara, de que se calentaba la cámara, o sea, Sí, era mucho más complicado. eran de leña. Y lo aparte si era de noche no se veían las No, cosas. Exacto, entonces pues hoy en día Era quizás muy a lo difícil. mejor los aliens o los ovnis ya la piensan dos veces antes de hacer su aparición, De hacer un debido contacto. a que hoy en día ya existen las cámaras por todos lados y te graban por todos lados. Incluso las casas de hoy en día ya tienen sistemas de seguridad que si algunas personas, yo en mi caso tengo, no me gustaría revisarlas porque no me quiero topar con cosas que no quiero ver. Pero Podría pasar. porque me ha dicho mi mamá, dice, oye, revísalas a ver qué es lo que encuentras ahí en la noche. Y yo, no, gracias. Ahorita no estamos vengo a bien, ¿eh? revisar. Prefiero vivir en la ignorancia. Porque sí he visto, sobre todo mientras estoy acostado, me pongo a ver las cámaras, he visto estos tipo orbes, no sé si los han visto, Ah, claro. como unos circulitos que se Esferitas, forman en la pantalla. Incluso el otro día estaba viendo en la cámara y me llamó mucho la atención que este orbe hacía cierto tipo de movimiento y se regresaba. O sea, no era como este tipo como de polvo que se puede confundir con la luz, que pues se va para otro lado, sino tenía un tipo como de secuencia, entonces yo dije en mí, hay algo ahí raro, ¿no? Algo ahí extraño, sí, pues Ujú. sí, de hecho. Son cosas que a lo Creo que mejor sí. si salimos a la calle no lo notamos, pero estas cámaras que son inteligentes sí lo notan. Quizás por eso estos seres inteligentes pues ya saben que existe esta tecnología y es por eso que ya no se acercan tan fácilmente. Mucho ojo ahí en sus casas, amigos, mucho ojo. Sí, y si quieren también revisar ahí sus cámaras, pues ya sabrán. Ya Oye, depende de como ustedes. esas aplicaciones que te graban mientras duermes, yo Ay, no no, las yo no quiero me usar. animo. Ni yo. No, No yo quiero ahí sí no escuchar me cosas animo. raras, No, no yo quiero, tampoco. no. tampoco. Mira, yo prefiero Suficiente dormirme. tenemos con la Alexa para Sí. ya. No. No, yo tengo pleito peleado con ella. Qué miedo, sí. Qué miedo de señora. Pero bueno, chicos, ¿qué otros datos nos tienen Bueno, sobre este ya caso? recopilando la información que nos platicabas hace un momento, Darien, acerca del capitán Ollanda. Pues él después de prácticamente haber salido ya de este grupo de pues no sé qué eran. Este comando de élite. Policías o qué eran, pero bueno, de este grupo Comando de élite. Exactamente, de este comando. Él se dedicó, bueno, no tanto que se haya dedicado, sino que él pues expuso su punto de vista y dio a conocer en varias entrevistas algunos de los datos que tú ya nos mencionabas hace un momento. Él había hecho declaraciones muy impactantes, muy fuertes, donde él había afirmado que pudo tener contacto con estos ovnis y que incluso una de las luces que él mencionaba haber visto se acercó a él y lo paralizó, así como tú nos platicabas hace un rato. Desafortunadamente, ese hombre apareció sin vida posteriormente. Esto fue en 1997. El capitán fue encontrado sin vida, como les comento. Oficialmente fue por un desvivimiento propio. Entonces ahí hay muchas dudas al respecto del fallecimiento de esta persona, porque muchos incluso llegan a creer que no se trató precisamente de eso, sino que alguien más hizo que pasara una situación así. Entonces es algo que pues todavía ahí genera algunas dudas y pues teorías conspirativas que siempre pues van a existir al respecto de pues con un personaje que pues aseguró y que no solamente él, o sea muchísimas personas, porque este caso está documentado con fotografías, con registros de muchas personas que fueron testigos de este tipo de apariciones. Incluso yo quiero agregar acerca de la doctora, que se me va el apellido. Caraballo.
de ella. Ella prácticamente se alejó de este pueblo, se alejó completamente, incluso hasta de su carrera, porque ella contaba con los registros, pero a pesar de que contaba con ellos, ella aseguró en su momento antes de retirarse que no iban a hacer absolutamente nada con ellos, o sea, no se le iba a sacar ningún beneficio. Entonces ella decía, pues ¿para qué entonces volver a hablar del tema? ¿Para qué tocarlo? ¿Para qué sacar todo esto si no va a haber algo benéfico a partir de esto? Entonces ella prácticamente desapareció y hasta ahorita no se conoce exactamente qué fue lo que sucedió. Su paradero. Uh-huh. Pues quizás a lo mejor ya esté de muy avanzada edad, porque pues ya tendría que sus 20, 30 más o menos en los años 70, pues ahorita ya de tener una avanzada edad, o quizás ya no se encuentra en este mundo. Así es. Y es que sobre todo lo que comentaste ahorita de este capitán, pues se ha visto en muchos casos alrededor del mundo, sobre todo un caso muy famoso de un exagente de la inteligencia de Estados Unidos que reveló algunos ciertos documentos o reveló información sobre, bueno, fue dado de baja, ¿no? Este señor se retiró, entonces pues se va al otro lado del continente y a platicar sobre lo que pasó, lo que estaba pasando en este campamento, lo que hacían, de que literalmente había pues aliens, habían ovnis, habían estudios científicos con ellos, y que incluso ellos participaban en estas investigaciones. Al tiempo después fue desvivido. También. O sea, lo buscaron hasta el otro lado del continente. Ajá. Y lo desvivieron. O sea, pareció supuestamente que se autodesvivió, pero pues no fue así. Sí, y es que, por ejemplo, el capitán Ollanda, que ahorita le platicábamos, él después de todo esto pasó por muchísimos episodios de depresión, pero la familia, a pesar de todo esto, ellos aseguran que pues no, o sea, por sus episodios de depresión pues podrían decir, bueno, tal vez sí lo pudo haber hecho, pero ellos aseguran que no era una persona que a pesar de que estuviera deprimida pudiera tomar una decisión como esas, porque tenía muchos otros planes, tenía cosas que hacer. Entonces la familia no da crédito a que esto pasó con él. Y es que está muy raro, o sea, porque pues si hablaste, eras el mero mero y hablaste sobre que sí existen estos seres y luego apareces supuestamente desvivido por ti mismo, pues automáticamente se relaciona con que lo mandaron callar. Sí. Sí, es que la verdad la información que ellos tenían en sus manos pues era bastante fuerte. Quizás a lo mejor los gobiernos de los países, yo creo que han de tener muy en claro y muy en dicho que todavía no hay que tener contacto con estos seres y dárselo a conocer al mundo, pues porque quizás a lo mejor entraríamos en una caos, histeria total, colectiva, sí, en las personas, y que quizás a lo mejor todavía no ha sido el tiempo suficiente como para que ellos se acerquen totalmente. Los han ido metiendo poco a poco a lo largo de la historia, pero pues siento que todavía no es el tiempo. Sí, yo creo también. Y fíjate que siguieron algunos escépticos acerca de esta historia y todavía siguen y dicen que a lo mejor fueron descargas eléctricas atmosféricas o gases ionizados en la región ahí selvática. Que una vez vi un video donde había como una luz eléctrica así por el espacio, así en un bosque, no recuerdo dónde era, y decían que era un fenómeno eléctrico del choque de no sé qué cosa con no sé qué cosa, pero no era otra cosa más que un fenómeno físico de aquí, de la Tierra. Entonces a lo mejor igual y también llegó a ser algo así, no sé. O sea, hablando escépticamente, pues pudo haber sido esto, pero ¿cómo pudo haber sido, explicas las personas que perdieron la vida? Sí, sobre todo fueron muchísimas personas las que fueron afectadas. O sea, si hubiera sido una sola persona que fue al bosque y se encontró con estas luces o estas descargas, pues te lo creo. Pero pues literalmente fueron muchas personas las que hablaron sobre estas presencias extraterrestres. También llegaron a decir que pudieron haber sido pruebas militares secretas, quizás de tecnología avanzada desarrollada por potencias extranjeras. No sé, Pues chance y sí, ¿no? ¿Quién sabe? Pero los ufólogos sostienen que los comportamientos observados y los efectos físicos en las víctimas apuntaban a una interacción con tecnología no terrestre. Yo también apunto a eso. A que no. Igual. Ajá, a que. Yo sí creo. Igual y también, obviamente,
a lo mejor muchas historias fueron exageradas también al momento de que ya Sí, exista la no historia. falta. Ajá, al momento que ya exista la histeria colectiva, ya cualquier cosita ya dices, no, es que sí es esto, no, es que yo lo vi más grande, no, es que pasó así. Eso se vio literalmente ahora con esta pandemia que vivimos, la última del COVID. Pues hubo mucha histeria colectiva por parte de las personas de que literalmente si veías a una persona estornudar, ya era COVID. Sí, O ya aléjate decías, de mí, ya, no te ya. quiero ver. Ajá. Entonces sí, probablemente a lo mejor también pudo haber sido una histeria colectiva, sobre todo en los años 70 y con personas que pues no tenían estos avances tecnológicos a la mano. Ujú. Y es Sí, que el así es. caso Colares no solo marcó a la comunidad local, sino que también dejó una huella significativa en la ufología mundial. Es uno de los pocos casos donde existen testimonios médicos detallados, evidencia fotográfica y el respaldo de una operación militar oficial. En Brasil este evento sigue siendo un tema de interés tanto para los investigadores como para el público en general. Documentales, libros y conferencias han sido mantenido en vivo el debate sobre lo ocurrido en Colares. A nivel internacional, el caso ha sido comparado con otros episodios emblemáticos del tema de la ufología. El caso Colares sigue siendo un enigma pues sin resolver. A pesar de los avances en la investigación y la divulgación de documentos oficiales, la falta de respuestas definitivas mantiene abiertas las especulaciones. Y es que se pregunta qué fueron realmente las luces que aterrorizaban a estos habitantes de la isla. ¿Por qué los ataques cesaron repentinamente tras la intervención de la Operación Prato? Y sobre todo, ¿qué implicaciones tienen estos eventos para nuestra comprensión del fenómeno ovni, chicos? Y es que lo ocurrido en Colares nos recuerda que el mundo aún guarda misterios que desafían nuestra comprensión y que en ocasiones la verdad puede ser tan desconcertante como la ficción. Oye, y es que a lo mejor estaban buscando vida inteligente y no la encontraron. Ujú. Como Puede dice mi ser. playera, mira. Dice, no encuentro signos de vida Ninguna inteligente. parte. Ah, sí, cierto. A lo mejor dijeron, no, aquí no Yo tuve hay. que traducirlo porque no sé qué dice. Pues está en inglés. Para que lo vean. Y el ovni ahí. Ahí Pero bueno, chicos, ¿qué les pareció este caso? ¿Les pareció interesante? Súper. Mucho, mucho porque son pocos los casos que están documentados y aquí, miren, aquí hay Y evidencia. es que por lo regular Están los los recibos casos aquí. de ovnis o de cosas que pasan con estos seres son cosas de una o dos personas. Cierto. O sea, muchos 5, una familia. Ajá, Pero literalmente estamos hablando de un pueblo. De un Y pueblo de entero. gente Y desvivida. sí, Y de luego gente gente de desvivida. una autoridad que también tuvieron que ver ahí en eso. Ujú. No creo que las Dicen que autoridades ya- se presten a una cosa así. Ya Exacto. desarchivaron estos documentos, ya adiós, ya no existen, ya Ah. pasó a la historia. Pero pues podemos ver algunos fragmentos en la red de Ujú. que sí existieron. Pues ahí está. Si Muy quiere bien. investigar, también pues los invitamos. Ujú. Pero bueno, chicos, este programa pues ha llegado a su fin. Espero que les haya gustado. Pueden encontrarnos en las plataformas como Terror Letra por Letra en TikTok, Facebook y por supuesto YouTube, donde los invitamos a suscribirse, darle like y sobre todo activar la campanita de notificaciones. Y pues sin más que decir, nos despedimos. Fue un gusto haber estado con ustedes como cada noche. Mi nombre es Álvaro Flores. Yo soy Dalí Ramírez. Yo soy Darien y que descansen en paz. Oye, no se apagó aquella. Ya la apagué.